Buenas tardes, mi nombre es Laura Victoria Jesús Calcaño, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con número de matrícula 21007874. A continuación, expondré el reto 2, la jurisprudencia del módulo de juicio de amparo de la licenciatura en Derecho. Mi asesora es la maestra en Derecho Constitucional Sofía Pérez Fuentes Sacramento y hoy es el día 17 de noviembre. A continuación daré respuesta a los planteamientos de la actividad. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción o procedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. La respuesta es reiteración de 5 criterios en el mismo sentido, tal y como lo establece el artículo 224 de la Ley de Amparo vigente. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78/2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la respuesta, en una nueva reflexión se analiza que una situación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, a tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará su investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar, contrario a lo que anteriormente fue decretado en la jurisprudencia anterior, en donde había determinado que una orden de investigación citado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgredía el derecho a la libertad de ambulatoria, pues colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación. Por tal motivo, la jurisprudencia anterior fue sustituida y la nueva adquiere el carácter de obligatoriedad para las autoridades a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Pregunta 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1 y 3, las jurisprudencias son de la 9ª época, y en el caso 2, la jurisprudencia se publicó en la 10ª época. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En respuesta, en este caso se señala que es una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. En pregunta 5, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que debe emitirse para su aprobación. En la Ley de Amparo, abrogada en el artículo 223, establecía que la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesitaba sostener un mínimo criterio en 3 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones y por una mayoría de cuando menos 4 votos. En la Ley de Amparo vigente fue derogado el artículo 223 y ahora es en el artículo 224 donde se enuncia que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. A continuación daré la conclusión. En conclusión, la jurisprudencia, como una de las fuentes del derecho, tiene vital importancia y es de gran utilidad para el sistema jurídico mexicano, puesto que al formarse mediante tesis o posturas con las que se resuelven los procedimientos en forma de juicio o la evaluación de los actos a los que se reclama su constitucionalidad mediante juicio de amparo, son la guía para establecer criterios uniformes que deben atender obligatoriamente los juzgadores al momento de emitir sus resoluciones. Además, en casos excepcionales, coadyuva brindando aspectos de interpretación de las leyes que nos ayudan a entender la finalidad con la que el legislador previó la creación de las normas o, en su defecto, los aspectos que no fueron considerados u omitidos, puesto que es una facultad exclusiva del más alto tribunal de nuestro país el estudio e interpretación de las leyes,
tratados internacionales y la Constitución. En conclusión, es fundamental el papel de la jurisprudencia, no solo en la aplicación, sino en la creación del ordenamiento legal que rige nuestro país en los niveles federal, estatal y municipal, puesto que da sentido y orden a las normas jurídicas, interpreta su creación o la omisión de la misma, crea figuras procesales y conduce al accionar de las personas juzgadoras. Agradezco mucho la atención y eso es todo de mi parte.